Molt bona vesprada a tots i a totes i benvinguts a l'acte de celebració del 25 aniversari del cor de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Valencia, el coro Lex et Gaudium. Bienvenidos al acto de celebración del 25 aniversario del coro del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, el coro Lex et Gaudium. Para comenzar, pido por favor la presencia de José Soriano Pobes, decano del ICAB. Consellera de Justícia i Interior, presidenta del Consell Jurídic Consultiu, vicepresidenta de la Diputación de Valencia, síndic de les Corts Valencianes, vicepresidenta de la Diputación de Valencia, presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia, fiscal jefe de la Provincia de Valencia, delegado de Defensa de la Comunidad Valenciana, primera teniente de alcalde y concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valencia, jefa de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Valenciana, decana del Colegio de Procuradores de Valencia, decano de Registradores de la Comunidad Valenciana, decano de Graduados Sociales de Valencia, decanas y representantes de las Facultades de Derecho de la Universidad de Valencia, de la Universidad CEU Cardenal Herrera y de la Universidad Europea, decanos y decana, que lo han sido y que hoy nos acompañan del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, compañeros que formaron parte en su día, que forman parte hoy de las distintas juntas de gobierno del ICAB, director del Palau de la Música que nos acompaña y que nos recibe hoy en esta su casa para celebrar este aniversario, resto de autoridades, colegiados, familiares, amigos, coro. Buenas tardes a todos y felicidades. Era 1999, constante decanato de Luis Miguel Romero Villafranca, quien hoy, como no nos acompaña, gracias decano, cuando el 1 de octubre del 99, se remitía una carta a todos los colegiados. No existía eso de las circulares. Desde esa carta, y en aquel momento, del que fuera el vicepresidente de la sección cultural del colegio, se firmaba por don Saturnino Solano, quien también nos acompaña, en su día diputado sexto de la Junta de Gobierno, gracias a ti también, Satur, con la mayor de las ilusiones, se decía en aquella carta textual, comenzaba aquella comunicación. Se animaba a participar en la creación del coro de este Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. La dirección del coro, se informaba también, correría a cargo del letrado don Fernando Piñango, quien, al margen de ejercer, en aquel momento dirigía también el coro de la Generalitat Valenciana. Se pedía que, para formar parte de aquellas voces, recuerden el año 99, se remitiera un fax, se acudiera a la sede del Colegio de la antigua Audiencia Provincial o se acudiera a las oficinas colegiales de Alfonso el Magnánimo. Por cierto, en aquella carta no se requería ningunas dotes musicales, simplemente, pues se invitaba. El plazo de inscripción, como si de un plazo de una contestación a la demanda se tratara, plazo civil, se fijaba hasta el siguiente 30 de octubre. Desde luego que quedó claro, plazos cortos, éxito asegurado. 25 años han pasado sin enterarnos, decía Teresa el otro día en la tele, desde aquella propuesta hasta hoy, 25 años. Por cierto, sigue abierto, creo, el plazo de inscripción. Aunque parece que las versiones no coinciden, luego Eva me rectificará con toda seguridad en esto de la historia, ese plazo de aquellos 30 días naturales permitió que 34 abogados, 34, sois unos pocos más ahora, acudieran a inscribirse en aquella aventura musical. Ley y alegría, lo llamaron, Lex Gaudium, se llamó entonces y se sigue llamando hoy. Sus primeros ensayos fueron en la antigua sede del colegio, pasando después aquellos ensayos al Ateneo Mercantil, a Gobierno Militar y finalizando hoy y continuando en la actual sede del colegio en Plaza Tetuán. Desde el 11 de mayo del año 2012, el coro, como así le llamamos muchos de nosotros, cuenta con su propio reglamento y dispone de sus correspondientes partidas presupuestarias. Han sido sus directores, el letrado don Fernando Piñando, estará por aquí y nos acompañará, don Óscar Payá, que también nos acompaña, el maestro don Gonzalo Luque, que no puede acompañarnos, y me permitirán que sí que indique que es el que más tiempo ha estado enfrente de la dirección de este coro. No sé si obligó o consiguió, aunque tuvierais 2 ensayos semanales, y amplió el repertorio y amplió el número de miembros del coro. Y al que, discúlpeme, pues le tengo un cariño especial porque coincidió conmigo en mi época de Junta de Gobierno también como diputado. Y actualmente, como no, a don Francesc Ramón. Es un coro de voces mixtas que reúne entre sus casi 70 miembros, abogados y profesionales del mundo del derecho, cuyo objetivo es ese divulgar la música coral disfrutando al propio tiempo de su interpretación. Ley y alegría nos acompañan desde hace 25 años.
y nos acompañan en el acto de la jura, en la misa de nuestra patrona, la Inmaculada Concepción, en el tradicional y exitoso concierto de Navidad, en los conciertos a beneficios, entre otros, de UNICEF, de Cáritas, de Nueva Infancia, Servicio Jesuitas a Inmigrantes o a la propia Fundación Calabuchi Cap. Algunos de nosotros hemos viajado y disfrutado con ellos, y el coro, y permítanme de nuevo un atrevimiento, siempre desde lo musical, invadió Italia en 2018 desde Verona. Regresó después a Italia y al Vaticano en 2021. Invadimos Bélgica, estaba yo también presente, desde Bruselas el pasado mes de octubre. Y ya amenazan que tienen la intención de invadir Francia, quiero recordar, comenzando por París. Invasión musical, reitero. El colegio ha contado con ellos siempre, pero es que ellos cuentan con nosotros para siempre, y se ha participado en todos los actos que hemos tenido oportunidad. La inauguración de la sede colegial, los encuentros de coros, de colegios de abogados, el 250 aniversario de nuestro colegio, y en cada acto y en cada momento de la historia del colegio. Me atrevería otra vez a decir, y permítanme, es una ironía, que no hay colegiado, familiar de colegiado, que ose contraer nupcias sin que el coro participe en su ceremonia bajo riesgo de que aquello, lo del vínculo, no salga conforme a lo esperado. Mención especial también a sus presidentes y presidentas y a sus ejecutivas durante todos estos años. Desde luego que van a comprobar todos ustedes que esta coral no se limita a juras, actos, conciertos, celebraciones, sino que sus actuaciones van más allá, desde luego que mucho más allá. Habéis sido, y termino, durante 25 años y lo seguiréis siendo, la voz de nuestro colegio de Valencia por todo el mundo, porque sois, que nadie lo dude, la banda sonora de nuestra institución y el ejemplo de sintonía para nuestra profesión. Felicidades por esos 25 años y gracias por hacernos felices. La banda sonora del Colegio de Abogados de Valencia, así es. Un bonito recorrido por la historia del coro del ICAP y, bueno, pues eso se lo tenemos que agradecer al decano. El coro Lex et Gaudium interviene, como ya ha dicho José Soriano, en los actos institucionales del ICAP. Siempre queremos que estén con nosotros y quieren, por supuestísimo, aprovechar la ocasión para agradecer enormemente todo el apoyo y consideración que ha recibido de sus decanos y decana aquí presentes y, por supuesto, de sus juntas de gobierno. Un aplauso también para ellos. Tenemos que decir que en el coro hay personas que están desde los inicios, otras llevan ya un tiempo, algunas se fueron, otras cuando pudieron volver y retomar la actividad, pues la retomaron. Cada año recibe con agrado a las nuevas incorporaciones y sobre todo siempre se recuerda, y nos lo van a permitir con mucho cariño y alegría comentarlo, a los compañeros fallecidos. Han sido varios los directores que se han hecho cargo del coro y hoy vamos a recordar su paso por el mismo. Como ya ha comentado el decano, el primer director fue Fernando Piñango Domingo, abogado de profesión con amplia formación musical. Llegó a ser miembro de la plantilla del Cor de la Generalitat Valenciana como cantante barítono entre 1994 a 2018. En cuanto a la actividad musical, como director del coro Lex et Gaudium del ICAP, hay que destacar la música vocal a capela renacentista y barroca, generalmente española. De ahí las piezas que se van a interpretar bajo su dirección, una profana y otra religiosa, que son Más Julieta Dama, es la primera pieza o una de las primeras que se ensayó e interpretó por el coro. Les comento un dato curioso y es que sirvió de base para identificar a cada coralista en la cuerda a la que iba a pertenecer. Data de finales del siglo XV, el texto mezcla idiomas y la melodía tiene carácter popular. Contamos con la participación de Lucía Catalá a la flauta de pico y a la percusión de Fran Amado y Josep Furió. Y la otra pieza será Ave María, atribuida a Tomás Luis de Victoria, una pieza de gran belleza que el coro interpretó en ese periodo en numerosas ocasiones. Con todos ustedes, Fernando Piñango.
Y seguimos con el recorrido de los directores que se han hecho cargo del coro. En septiembre de 2003 llegó un nuevo director de la mano de Fernando Piñango. Era muy joven, pero ya experimentado en música. Óscar Payá Prats fue como una bocanada de aire fresco para el coro, de carácter divertido, pero también a la vez profesional y exigente, dio un giro importante en las actividades del coro. Durante su dirección y a través de un proyecto de la Diputación de Valencia, el coro tuvo la oportunidad de ofrecer varios conciertos en diversos pueblos de la provincia, lo que contribuyó a crear muy buen ambiente entre los miembros del coro. Un ambiente que también se repitió en los encuentros con los otros coros de los distintos colegios de abogados de España. Una anécdota que nos puede servir como ejemplo de su carácter exigente, al parecer sobre todo para sí mismo, fue que en uno de esos conciertos llegó a dirigir con una pierna escayolada. Ahí, bueno, pues ya lo hemos dicho todo. Con Óscar Payá, el coro comenzó a aprender y cantar obras musicales muy importantes como la Misa de la Coronación de Mozart y el Gloria de Vivaldi, interpretado en este Palau de la Música y en Aspe bajo la dirección de Daniel Abad, vecino de esa localidad.
Tras iniciarse en la dirección coral con el coro Lex et Gaudium, Óscar Pallá se decantó por la profesión musical con un currículum muy extenso y recorrido tanto a nivel nacional como internacional en el ámbito de la dirección coral. Actualmente es director musical y artístico de coros de alto nivel en las ciudades de Múnich y Nuremberg, esta última ciudad donde reside y desde donde ha venido exprofeso para compartir con nosotros esta celebración, lo que le agradecemos enormemente. Las dos piezas que hoy nos dirige son El Zorongo, pieza popular andaluza, con letra de Federico García Lorca, y una habanera, La Reina del Placer. Con todos ustedes, Óscar Pallá.
Aitor Escarpallá. Y seguimos con este recorrido de directores de nuestro coro con un amplio currículum y nivel musical. En enero de 2008, ya estamos ahí, 2008, Gonzalo Luque se incorpora como director musical del coro, tomando el relevo de Óscar Pallá, asistiendo como oyente a su último ensayo. Ha sido el director que más tiempo ha estado al frente de la dirección musical del coro, desde enero de 2008, como les he dicho, a diciembre de 2021. Y en esa larga etapa el coro fue experimentando una transformación paulatina. Se pasó de un ensayo semanal a 2, se renovó y amplió considerablemente el repertorio. El coro fue creciendo progresiva y considerablemente. La entrada de Gonzalo Luque coincidió con un hito muy importante, la celebración del 250 aniversario del ICAP, cuando se ofreció un concierto extraordinario en este mismo Palau. También hay que destacar en esa etapa la participación en los encuentros de coros de colegios de abogados de España, donde bajo su batuta se llegó a calificar al coro como el mejor coro de abogados de España. Atentos. No podemos olvidar que durante su periodo, en 2014, el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia concedió al coro Lex et Gaudium la medalla colectiva al mérito al servicio de la abogacía valenciana, y estamos muy orgullosos de ello. Al año siguiente surgió la idea de organizar un encuentro coral con abogados de otros países y, coincidiendo con la celebración del 15 aniversario del coro, esa ilusión se hizo realidad, invitando al coro del Colegio de Abogados de Verona, Coro dell'Ordine degli Avvocati di Verona, a que viniera a nuestra ciudad a participar en él, que sería el primer encuentro internacional de coros de colegios de abogados europeos. Pero esta historia sigue. Fue una experiencia muy bonita y enriquecedora, propia de un encuentro entre profesionales de la abogacía de dos países europeos que se reunían para cantar. Todos se maravillaron por el alto nivel vocal del coro veronés. En 2018, nuestro coro fue invitado a celebrar en Verona el que sería el segundo encuentro internacional de coros de colegios de abogados europeos. Se desplazaron a la bonita ciudad italiana, disfrutaron de su caluroso recibimiento y del concierto que compartieron ambas formaciones corales. Por último, debemos destacar que gracias al empeño y tesón de Gonzalo Luque durante la difícil y triste etapa del COVID-19, el coro siguió ensayando por medio de la aplicación informática Zoom durante varios meses. Nos acordamos de eso. Esto supuso desdoblar esfuerzos al tener que hacer ensayos por cuerdas y, gracias, como siempre, al apoyo incondicional del ICAP, se pudo ofrecer en la Navidad de 2020 una felicitación audiovisual a todos los colegiados y colegiadas, familiares y amigos. Aunque no ha sido posible contar hoy con la asistencia de Gonzalo Luque, el coro quiere homenajear su larga etapa como director musical y su excelente e incansable dedicación y trabajo por y para el coro, con una de las piezas que en dicho periodo fueron su seña de identidad en cada concierto o actuación. La pieza será Ave María de Caccini. Esta preciosa pieza musical, cuya autoría se atribuye a Giulio Caccini, siglos XVI y XVII, parece que en realidad fue compuesta por el compositor ruso Vladimir Vavilov. La partitura fue incorporada al coro tras su adaptación a 4 voces por parte de Gonzalo Luque, y a pesar de las numerosas ocasiones en las que el coro la ha interpretado, no deja de generar una gran emoción tanto al público como a los propios coralistas. Para interpretar esta pieza va a acompañarles al piano su actual director, Francesc Gamon. Adelante.
Hola a todos de nuevo, esperamos que lo estén pasando muy bien porque nosotros lo estamos pasando muy, pero que muy bien. Mirad las caras. Y seguimos. Desde febrero de 2022 el coro tiene el honor de ser dirigido por Francesc Gamón. Llegó en un momento difícil, de cierto desánimo entre los coralistas y además los coletazos de la pandemia seguían presentes. Desde que inició su andadura con el coro la actividad ha sido intensa. En ese año se solaparon los compromisos suspendidos por la COVID y los nuevos. Destacar el viaje a Roma, que había tenido que suspenderse precisamente por dicha circunstancia que paralizó el mundo, pero que gracias al tesón y el empeño de la querida compañera Conchita, para quien pido ya mismo un aplauso. Está por ahí, por eso todos miran ahí. Decía que gracias al empeño de la querida compañera Conchita se pudo realizar junto con parte de la coral polifónica Valentina, de la que inicialmente había partido ese ilusionante proyecto. Tras Roma no pararon de surgir actuaciones como la oportunidad y el honor de cantar en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia, el Canta a la Señera durante los actos de celebración del 9 de octubre. Ya en 2023 se pudo llevar a cabo otro proyecto que había quedado suspendido por la pandemia, el concierto benéfico para la Fundación Maides en la Catedral de Valencia, donde se materializó la interpretación del Requiem de Gabriel Fauré. El coro del ICAP tuvo la oportunidad de poder cantar en una misa en la preciosa Basílica Arciprestal de Morella desde la zona alta destinada al coro, acompañados de su magnífico y antiguo órgano. Hay que verlo ese órgano, si no lo han visto. En octubre de este año se materializaba otra aventura, en esta ocasión de índole más institucional, con destino a Bruselas. Allí fueron acogidos por la delegación de la Comunitat Valenciana en Bruselas, que organizaron con mucha ilusión y esmero una serie de visitas de índole jurídico y 2 conciertos. Todo ello sumado a la preparación del concierto de Navidad, en el que además de la parte tradicional de villancicos, el coro y su actual director se esforzaron en ofrecer una obra apropiada y de cierto nivel, llenando la iglesia del Patriarca un año más. Y con ello, sin extendernos más, llegamos a la hora de interpretar a continuación una selección de la conocida obra de Carl Orff, Carmina Burana. Está basada en unos poemas profanos ideados para ser cantados, compuestos por unos monjes goliardos un tanto peculiares, allá por los siglos XII-XIII, descubiertos en un monasterio de Bura, región de Baviera, Alemania, escritos en latín medieval. Francesc Gamón, al proponer la obra, pensó en interpretarla en su versión para 2 pianos de gran cola y percusión, con las voces de los destacados solistas Silvia Vázquez y el barítono Vicente Antequera, y coro infantil compuesto por los coros Gallarda y Virelai de la Escola Veus Juntes de Quart de Poblet, y los músicos e intérpretes de altura como los pianistas Arturo Barba y Fernando Taberner, y los percusionistas Josep Furió, Fran Amado, David Merseguer, Jesús Fenollosa y Carles Salvador Amado. Todo un honor para nosotros y los aquí presentes que hayan podido compartir esta celebración. Esperamos que lo disfruten.
et io pundis imperat Deus puerilis. Redon tanta novitas in solemni fede, et veris autoritas iumet nos gaudere, vias brevet solitas et in tuo vere, fides est et probitas tuum retinere. Amame fideliter, fidem me annota, decorde totaliter et ex mente tota, sum presenti aliter, absens in remota, quis amata liter, volvitur in rota.
por asistir, por sus aplausos, por el calor y el cariño que nos hacen llegar con las dos cosas, con su presencia y con estos aplausos. Hoy es un día de fiesta para nosotros, para el coro Lex et Gaudium y por extensión para todos los que se han sumado a este día de fiesta, para los antiguos coralistas también, que ahora participarán con nosotros, los antiguos directores. Yo simplemente quería dar las gracias a todos, gracias a las autoridades asistentes, al decano, don José Soriano, su Junta de Gobierno, todas las juntas de gobierno que han apoyado al coro a lo largo de estos 25 años y las que sin ninguna duda lo seguirán apoyando a lo largo de toda su historia, que espero que vaya mucho más allá de lo que podamos ver nosotros. Es un privilegio tener una entidad coral, una agrupación coral de esta calidad en el seno de un colegio profesional. La verdad es que es digno de todo agradecimiento, porque bueno, que estas personas en su día a día saquen tiempo para apartar sus quehaceres, su trabajo, para ensayar, para preocuparse de hacer bien otras cosas, ¿no? Aquí en la vida se trata de hacer las cosas lo mejor posible. Y vaya de qué manera hemos conseguido hacerlo. Enhorabuena, ha sido un grandísimo honor vivir estos 2 años apenas que llevo yo con ellos, pero bueno, digo que es un día de fiesta, un día especial, y también para mí pues es una alegría, ¿no? Haber podido compartir con ellos, pero también con los directores, con don Fernando Piñango, que nos conocimos hace unos años y que hemos compartido ya algunas experiencias musicales. Qué bonito debe ser, Fernando, ver que aquello que empezó hace 25 años sigue dando guerra, ¿no? De esta manera. Así que Fernando estaba muy emocionado y no es para menos, ¿no? Yo también lo estoy. Y qué decir de Óscar, ¿no? Antes compartía, bueno, la alegría. Óscar nos dejó hace unos años porque se fue a vivir a Alemania y desarrollar su flamante carrera profesional allí. Y cuando aceptó la invitación fue un motivo de orgullo y de satisfacción. Óscar y yo nos conocimos en el conservatorio, fuimos compañeros de estudios y hace años y justo compartimos un Carmina Burana. Ahora parece que se invierten las tornas, ¿no? Porque entonces lo dirigió él y yo canté de coro. Y además, bueno, ¿de qué manera, no? Porque se nos han sumado este fantástico grupo de instrumentistas, percusionistas y 2 fantásticos pianistas, Arturo, Fernando. Y bueno, también en la primera parte, modesta y breve, pero preciosa intervención de Lucía Catalá con la flauta. Y qué decir de mi otra casa, ¿no? La Escola Coral Veus Juntes, de la que también soy director. Tengo el placer de dirigir el coro de Cámara ad Libitum, con el que he aprendido pues, prácticamente todo lo que sé de dirección, sea mucho o poco. Todo no, por supuesto que no, pero gran parte lo he aprendido con ellos. Y tengo el orgullo de ser el director musical de esta fantástica agrupación y familia que es la Escola Coral, y ahora tenemos aquí representados con 2 de sus coros, la Coral Gallarda y la Coral Viguelay, gracias a sus directores y directoras, a Marta, Andrea, José Ramón y también a Roser Gabaldó, que no ha podido acompañarnos esta tarde. Un orgullo, si cabe, compartir todos juntos esta velada. Sin duda gracias a ustedes, porque sin ustedes esto no tendría sentido, pero sobre todo y por encima de todo, siempre gracias al coro por contar conmigo, por aguantarme en los ensayos. Mi exigencia el otro día, no sé qué pasó en el ensayo, que dije que sonaba bien y Fernando saltó y dijo, tú eres muy zalamero. Y yo dije, sabéis que no lo soy, y enseguida dijeron, no lo es, porque no lo soy. Creo que soy bastante exigente y trato de sacar el máximo que puedo, apretar al máximo. Y bueno, creo que en días como estos yo estoy convencido de que vale la pena y espero que lo sintáis también. Gracias enormes a todos ustedes. Ahora vamos a tener un fin de fiesta, si cabe más grande, porque se van a sumar los antiguos coralistas del coro, que van a rodear a nuestro coro infantil y todos juntos terminaremos la velada interpretando pues, prácticamente un himno del mundo coral, de la literatura sinfónico-coral, que es el coro de esclavos Va Pensiero de la ópera Nabucco, con nuestros 2 pianistas y con uno de nuestros percusionistas en los timbales. Muchísimas gracias.